Buenas noches, otra vez bienvenidos al webinar Buenas prácticas de manufactura en época de COVID. Antes de iniciar, por favor, les voy a compartir las reglas del webinar, que son mantener el audio como la cámara apagados hasta el final de la exposición. Las preguntas van a ser resueltas al final del curso para que Carolina pueda responderlas en el orden en el cual fueron planteadas. Es un placer tenerlos en el curso, Buenas prácticas de manufactura en época de COVID. Hoy tenemos personas de todo el país, de las ciudades de Santa Cruz, Cochabamba, Oruro, Tarija, Potosí, Beni, Pando, de La Paz, y también tenemos a personas del exterior del país. Tenemos personas desde Perú, desde Venezuela, Lima, México, Costa Rica. Le vamos a dar una especial bienvenida a Carolina Torrejón. Carolina es bioquímica farmacéutica de profesión, cuenta con 2 maestrías, la primera en tecnología farmacéutica y control de calidad de medicamentos y cuenta con 2 maestrías, una en tecnología farmacéutica y la segunda en gestión integrada de sistemas. Trabajó en diferentes laboratorios como Cervago, Lafar, Delta, en Corporación COFAR como directora técnica, y ahora trabaja en el mundo de la importación y comercialización de productos farmacéuticos en el mercado boliviano. Carolina, por favor, si puedes compartir tu pantalla. Gracias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí. Estoy muy contenta de que estén todos acá. Y vamos a pasar estas 2 horas hablando un poquito sobre buenas prácticas de manufactura en época de COVID. Obviamente no vamos nosotros a inventar ninguna norma, pero sí lo que vamos a dar unas pautas que nosotros debemos tener en esta época tan difícil que nos ha tocado tener. La siguiente, por favor. Vamos a empezar desde por qué se crearon las buenas prácticas de manufactura. Miren, en 1937 hubo 107 muertes por una intoxicación con un elixir de sulfanilamida. ¿Qué pasó? Se cambió una materia prima, la glicerina por etilenglicol. ¿Por qué? Porque eran bastante parecidas. Sin embargo, el etilenglicol es un tóxico para los riñones, pero tiene sabor dulce. Es por esto que no se dieron cuenta. Esto data desde 1937. Ahora, hace poquito, en febrero y marzo, las personas que están acá, que son de México, en México han habido fallecimiento de personas por un medicamento que es la heparina, que estaba contaminado con una bacteria. Entonces, esto data de hace mucho tiempo y sigue pasando hoy en día. Siguiente, por favor. ¿Qué es lo peor que ha podido pasar? Tenemos la talidomida. La talidomida que era un comprimido que era para las náuseas y los vómitos. Esta talidomida salió al mercado en 1961 como la pastilla ideal, como el comprimido ideal para las mujeres embarazadas. Sin embargo, ¿qué pasó? Empezaron a nacer los niños con deformidades. Estas deformidades se llamaron a los niños que nacían así focomelia. ¿Por qué focomelia? Porque tenían las características de una foca, es decir, tenían los brazos y las piernitas al cuerpo, no tenían antebrazo ni lo que son los muslos. Como les decía, podemos ver que en 1930 también el daño por etilenglicol en jarabes, en 1922 ictericia en pacientes, en 1948 muerte por uso de cloroformo en unos esmaltes para uñas. Todo esto ha llevado a que se tenga una legislación, una vigilancia y un control en lo que es la comercialización de los productos. La siguiente, por favor. En 1962 sale la Ley de Protección al Consumidor, donde obliga a todas las empresas farmacéuticas que se registren ante la FDA. Y esta FDA va a efectuar una inspección cada 2 años a estos establecimientos farmacéuticos. En 1963, la FDA publica una reglamentación que podría considerarse el origen de estas buenas prácticas de manufactura. Ya en 1967, en la 21 Asamblea de la OMS, se somete a consideración el primer borrador que sale escrito sobre las BPMs. Y en 1968 se publica el anexo de la OMS, el informe 22. Siguiente, por favor.
Siguiente. Ya. Es así como nacen las buenas prácticas de manufactura. Entonces, ¿qué son las buenas prácticas de manufactura? Son un conjunto de normas. Estas normas son obligatorias, sí o sí, para los establecimientos farmacéuticos. Es decir, un establecimiento farmacéutico que no cuente con las normas de buenas prácticas de manufactura está yendo en contra de lo que es una norma, en contra de unos principios, ¿no? Entonces, estas normas han sido creadas para conseguir que todos los productos sean fabricados con calidad y que cubran todos los aspectos de operación farmacéutica, desde lo que es la adquisición de materia primas, pasando por producción, distribución de producto terminado. Las BPMs también se las conoce como GMP por sus siglas en inglés. Siguiente, por favor. ¿Para qué nos van a servir? Como ya les decía, para proteger a los consumidores de productos que estén alterados y de productos que no contienen lo declarado. ¿Por qué? Porque existe mucha falsificación de productos. Van a asegurar la calidad de estos productos para dar el máximo beneficio a los pacientes y evitar que sucedan todas estas tragedias que han venido sucediendo. Y van a asegurar que los medicamentos cumplan los requerimientos de seguridad, pureza y sobre todo efectividad. Siguiente, por favor. Entonces, ¿dónde vamos a aplicar BPMs? Vamos a aplicar desde que nosotros compramos la materia prima, es decir, deberemos tener una evaluación de nuestros proveedores, porque no olviden también que existen las falsificaciones de la materia prima, la adulteración de materia prima. Muchas veces llegan tambores y esos tambores que llegan, la parte de arriba contiene, por decirles, la materia prima paracetamol y abajo está pura lactosa. Entonces, ¿qué pasa si nosotros no tenemos un buen control de calidad? Nosotros fabricamos los comprimidos de paracetamol y al final vamos a tener placebo, ¿no? Entonces, tenemos que tener una evaluación y categorización de nuestros proveedores. Tenemos que tener procedimientos de muestreo y análisis. Aquí interviene lo que es control de calidad, una parte muy importante de todos los establecimientos farmacéuticos. ¿Por qué? Porque si tenemos un buen control de calidad, vamos a poder detectar esa falsificación, esa adulteración de las materias primas. Dentro de lo que es elaboración, tenemos que tener un control en proceso, tenemos que tener una calificación de nuestras áreas, tenemos que tener nuestros equipos calibrados, tenemos que tener una validación de nuestros procesos. Una vez que nuestro producto está terminado, tenemos que colocar el acondicionamiento primario y secundario. Por lo tanto, nosotros deberemos referirnos a lo que es la estabilidad de nuestro medicamento para ver en qué empaque lo voy a poner yo. Seguidamente, en el producto terminado, tenemos que hacer un muestreo final y un análisis de este producto que está como terminado. Sale al mercado, pero no termina ahí. Nosotros tenemos que tener un control sobre lo que es el transporte. Es decir, tenemos que cuidar absolutamente todo hasta que nuestro medicamento llegue a las farmacias y por ende a las personas que están enfermas. Siguiente, por favor. ¿Cuál es el objetivo? No se van a olvidar que el objetivo de las BPMs es las 2 Cs. ¿Qué les quiero decir con las 2 Cs? Evitar la contaminación cruzada, puede ser de partículas o de microorganismos, y evitar las confusiones por fallas en la identificación. Entonces, las 2 Cs son contaminación y confusión. Ese es el objetivo principal de las BPMs. Siguiente, por favor. ¿Qué vamos a ver? Este capítulo de las BPMs es muy grande porque es como un paraguas que me va a abarcar a otras buenas prácticas. Me abarca a buenas prácticas de laboratorio, buenas prácticas de documentación, buenas prácticas de almacenamiento y transporte. Entonces, ¿qué vamos a ver acá? En estas 2 horas, hora y media que tenemos, lo que vamos a ver es un pantallazo y unas directrices hacia lo que es ahora la pandemia. Entonces, vamos a ver personal, que es muy importante, limpieza e higiene personal, que es mucho más importante, instalaciones, equipos, materiales, autoinspección, auditorías de calidad, que también se llaman auditorías internas, reclamos y retiros del mercado, validación, calificación y por último, documentación. Siguiente, por favor. Empezamos con personal. Siguiente. El personal, como dice ahí, es el recurso más importante de una empresa y el más difícil de descuidar. ¿Por qué? Porque
últimamente se piensa que si nosotros compramos unas máquinas que son súper poderosas y que lo pueden hacer todo, nos estamos olvidando del personal. Sin embargo, ¿quién tiene la prioridad de hacer fórmulas maestras, de diseñar cómo va a ser una validación, de tomar decisiones? Son las personas. Entonces, nosotros necesitamos personas que evalúen nuestro sistema de gestión de calidad, porque las máquinas en sí no van a poder hacerlo. Necesitamos que las personas participen, por más que el sistema esté automatizado. Y el comportamiento de estas personas es fundamental. Hoy en día no se olviden que quién van a ir a transmitir el virus no son los equipos, no son las instalaciones, sino que no es la documentación, sino que son las personas. Siguiente, por favor. De hecho, tenemos que tener para un buen éxito de una fabricación, nosotros tenemos que tener personas que estén capacitadas. Recuerden que para hacer una fórmula maestra, la persona que formula tiene que tener los conocimientos suficientes para poder formular tanto un principio activo, unos excipientes que nos den por resultado una fórmula que esté estable sobre todo y que no al salir al mercado vaya a descomponerse, ¿no? Entonces, todas las actitudes que este personal, y que lo vamos a ir viendo en el transcurso de la charla, tome, son efectivas y son el foco que nos va a dar la clave para que nosotros podamos pasar esta pandemia con todos los cuidados que se necesitan. Siguiente, por favor. Una de las cosas importantes y que nos han venido repitiendo también en lo que es la pandemia, que es limpieza e higiene. Siempre nos dicen, ¿no? Cuando salgan, ustedes tienen que llegar a su casa directo a la ducha. Entonces, ¿qué es la limpieza e higiene personal? Tenemos que nosotros estar limpios para estar sanos. El cuidado va a ir más allá de ducharnos, lavarnos las manos. También consiste en cuidarnos el cabello, en cuidarnos los dientes, en llevar las uñas cortas y limpias, usar desodorante y vestirnos con ropa limpia. Yo creo que las industrias farmacéuticas realmente hemos sido afortunadas en esta época de pandemia. ¿Por qué? Porque nosotros ya teníamos metido lo de las BPMs. A nosotros siempre nos han dicho, hay que lavarse las manos, no hay que entrar con aretes, no hay que entrar con pintura al área de producción. Entonces, como que ya teníamos, inclusive los trajes que ahora vemos en la calle, son los trajes que nosotros usábamos dentro del área de producción. Es por eso que les digo que tenemos una ventaja sobre las demás personas, ¿no es cierto? Sin embargo, no por esto olvidemos que ahora es cuando más nosotros debemos cuidar estas partes que parecen tan básicas, tan facilitas de cumplir. Siguiente, por favor. Nuestras manos. Nuestras manos son la principal fuente de contagio que nosotros tenemos. Nuestras manos, por más que nosotros las estemos lavando, se han hecho estudios donde unas manos recién lavadas se ponen encima de una placa Petri que tiene agar y miren la figura que está a la izquierda de la pantalla, eso es lo que crece. ¿Por qué? Porque con nuestras manos nosotros tocamos todo. Y lamentablemente se ha demostrado que al día nosotros nos tocamos la cara muchísimas veces, ¿no? Entonces, ahora más que nunca con el COVID-19, ¿cuál es la principal fuente de contaminación que tenemos? Nuestras manos. Porque si nosotros tocamos algo que está contaminado y nos tocamos al mismo tiempo los ojos, la nariz, la boca, obviamente nos vamos a infectar. Entonces, esto no es de ahora, esto es siempre. Cuando no existía el COVID, ¿qué existían? Las bacterias, los hongos, entonces nos podíamos contaminar. Las manos son el vehículo más común, más importante. Es por eso que ahora dicen que el lavado de manos no es suficiente. Tenemos que lavarnos y acompañarlos con un alcohol en gel. Siguiente, por favor. ¿Cuáles normas de higiene son básicas para nosotros? Bañarse y hacer aseo personal completo cada día. Es lo que se nos está recomendando. Mucho más énfasis ahora. No es que esto es recién, sino que se ha hecho evidente lo que era obvio, ¿no? Realizar un correcto cambio de ropa, de calle y zapatos. ¿Qué pasaba antes? Entrábamos a nuestras casas con los zapatos que veníamos de haber pisado toda la calle, ¿no es cierto? En cambio, ahora creo que la mayoría de nosotros ya se saca los zapatos cuando está entrando a su casa. En los institutos, en los laboratorios, perdón, es obligatorio el uniforme de trabajo.
obligatorio cambiarlo diariamente, ¿no es cierto? Entonces tiene que entrar el personal que está trabajando ahí con su uniforme sumamente limpio. Como ya sabíamos, ingresar sin ningún tipo de maquillaje en el rostro mientras está dentro de una institución que fabrica medicamentos. Tener las uñas cortas, limpias y sin esmalte. ¿Por qué? Porque otro de los que son vehículos para transmitir las enfermedades son las uñas que están largas y sucias. Es ahí donde se alojan las bacterias. Siguiente, por favor. Los varones deben utilizar el cabello corto, no utilizar barba, barbilla, bigote o patillas largas. ¿Qué dicen ahora? Que los que tienen barba y bigote son más susceptibles a que contraigan el COVID, ¿no es cierto? A que se puedan contagiar. ¿Por qué? Porque inclusive dicen que hasta en el cabello se nos puede quedar, ¿no es cierto? Se debe ingresar también a las áreas sin ningún tipo de reloj, anillo, pulseras, aretes. En estos tiempos, ¿qué nos dicen? Que tampoco debemos utilizar bisutería o anillos de oro o qué sé yo, ¿no es cierto? Y como ya venía diciendo, evitar tocarse los ojos, la nariz, la boca, ya que se va a facilitar la transmisión. Siguiente, por favor. Algo muy importante y que lo vamos a hablar en la parte de documentación es que se recomienda la adecuación de los procedimientos de higiene. Todo esto que nos ha pasado, toda esta pandemia, nos ha hecho cambiar y les aseguro que a todos los laboratorios ha hecho cambiar sus documentos, su documentación. ¿Por qué? Porque tienen que implementar ahora con lo que es el COVID-19, ¿no? Deben reforzarse más que nunca la medida de lavados de mano, aumentando la frecuencia. Si antes se decía a los operarios, antes de ingreso a área tienen que lavarse las manos, ahora tendremos que aumentar esa frecuencia de cada cuánto tienen que lavarse las manos, ¿no? Por lo tanto, fundamental que todas las empresas cuenten con lavamanos con jabón líquido y papel de secado. No es factible utilizar toallas de tela. ¿Por qué? Porque ya sabemos que la toalla de tela puede ser un foco de contaminación, ¿ya? Ojo que el alcohol en gel no va a sustituir el lavado de manos, ¿ya? Nosotros nos podemos lavar las manos, pero nos podemos poner el gel, pero no solamente simplemente el gel. Es decir, yo voy, me pongo gel y ya estoy listo. No, tiene que ser lavado de manos y podemos reforzar con alcohol en gel. ¿Qué tienen que hacer las empresas para que todo esto suceda? Obviamente es reforzar la capacitación a su personal, hacer que ellos adquieran estos hábitos de higiene, ¿no es cierto? No compartir utensilios personales. Estábamos muy acostumbrados a compartir el celular, ¿no? Te llaman y le paso el celular porque me han llamado a mí. No, esto ya no se tiene que hacer. También tiene que haber una supervisión de este tipo de medidas que se van a tomar. Todas estas cosas son medidas preventivas que se van a tomar en esta época. Siguiente, por favor. Aquí tenemos una gráfica de cómo lavarse las manos. Todos los que hemos trabajado en un laboratorio farmacéutico tenemos este cuadro y sabemos cómo deben lavarse las manos, ¿no? Ahora ya esto ya no es solo de laboratorios farmacéuticos, sino que ahora ya tiene que ser una costumbre de cómo tú te laves las manos al entrar a tu casa, ¿no es cierto? Por eso dice que debemos tardar 20 segundos o cantar 2 cumpleaños feliz lavándose las manos. Siguiente, por favor. ¿Por qué? Porque los virus, el coronavirus principalmente, se han hecho estudios y se ve que pueden sobrevivir durante varias horas en superficie lisa. Entonces, si alguien ha tocado, no sé, una mesa, una puerta, y después de eso yo vengo y toco, y me toco la cara, de seguro me voy a infectar si es que la persona que ha tocado estaba infectada. ¿No es cierto? Ahora, la temperatura y la humedad van a permitir que este virus sobreviva durante varios días. ¿Qué nos dicen? Que este coronavirus es sensible a los rayos ultravioleta y al calor. ¿Qué quiere decir? Que no resiste el que uno exponga, por ejemplo, no sé, sus ropas de vestir o su cartera al sol. Ahí se va a morir. ¿A qué también es sensible? A solución jabonosa. Parece un chiste que un virus que está causando tantas muertes lo podamos nosotros erradicar o detener lavándonos las manos con solución jabonosa. ¿No es cierto? Pero es así.
calor sostenido a 56 grados durante 30 minutos, el éter, el alcohol al 75%. Aquí algo bien importante, no es solamente comprar el alcohol que estamos acostumbrados o el alcohol caimán que a veces se compra. Ese alcohol es al 95, 98%. Al contrario, ese alcohol va a fijar los microorganismos, va a fijar los virus. Tiene que ser alcohol al 75% para que pueda destruirme. Los desinfectantes que contienen cloro son efectivos, el ácido peracético, el cloroformo. En algunos hospitales están usando el alcohol isopropílico y otros solventes que puedan ser eficaces para destruir o para eliminar a este virus. Siguiente, por favor. Se han hecho muchos estudios y se dice mucho de cuánto puede vivir este virus, cuántas horas, cuántos días, ya sea en papel, cartón, ropa. Sin embargo, miren, esta es una gráfica de la OMS. ¿Qué nos dice? Papel 3 horas, cartón 1 día. Siguiente, por favor. La siguiente. Sin embargo, acá, esta es una gráfica del Journal Hospital Infection. ¿Y qué nos dice? En madera, 4 días. En papel, 4 o 5 días. ¿Qué nos decía la otra? No nos decía lo mismo. Entonces, tenemos que tener cuidado porque en realidad no hay un estudio que nos asegure cuánto tiempo dura este virus en cada una de las superficies en las que se va a posar. Siguiente, por favor. ¿Qué debemos hacer cuando tenemos los controles previos a ingresar al trabajo? Se deben extremar medidas. Ahora sí, que los principales vehículos somos las personas. Nosotros llevamos el COVID para que pueda ser contagiado a otras personas. Entonces, ¿qué nos dicen? Nosotros tenemos que tener una separación, ya sea, hay también estudios que dicen 1 metro, 1.5 o hasta 2 metros de separación entre personas, ¿no es cierto? Y sobre todo, muchos de los operarios tienen temor a decir me he cortado o tengo gripe porque piensan que se los va a despedir. Sin embargo, nosotros tenemos que crear una cultura de que ellos digan cuando presenten algún síntoma de esta enfermedad, ya sea un síntoma en las vías respiratorias o un síntoma en las vías digestivas. También ahora se está presentando como alergia, o sea, hay varios síntomas que pueden ser parte del COVID-19. ¿Qué debemos hacer? Enseñarles a que avisen para tomar una acción rápida, consultar con un médico. Siguiente, por favor. Pasamos a lo que son instalaciones. Dentro de una industria farmacéutica, siguiente, por favor. ¿Cómo deben ser nuestras instalaciones? Siempre, no solamente hoy. Deben ser ubicadas, diseñadas, construidas, adaptadas y mantenidas para las operaciones que nosotros queremos llevar a cabo, es decir, la fabricación de medicamentos. Para eso, tienen que reducir al mínimo el riesgo de error y de contaminación cruzada, minimizar todo aquello que sea acumulación de polvo y suciedad, eliminar cualquier efecto adverso a la calidad de nuestro producto, permitir una limpieza efectiva, permitir un mantenimiento efectivo. Es decir, cuando yo voy a diseñar una planta, voy a poner una planta farmacéutica, inclusive tengo que fijarme en mis vecinos. ¿Por qué? Porque si yo tengo al lado una industria de cemento, de hecho que mi laboratorio va a estar todo el tiempo lleno de polvo. Entonces, no es lo recomendable para un laboratorio. Siguiente, por favor. Mis zonas de producción. Estas zonas de producción deben estar instaladas separadas. Es decir, yo debo guardar todo lo que es la separación con las otras áreas. Deben estar diseñadas específicamente para la producción que yo voy a hacer. Si yo dentro de mi laboratorio voy a tener la fabricación de beta-lactámicos, tendré que tener un área separada donde solamente haga este tipo de productos. Siguiente, por favor. Las superficies de mis zonas de producción, tanto paredes, suelos y techos, deben ser lisas, no deben tener grietas ni fisuras porque ahí se puede acumular la suciedad, no deben liberar partículas y deben permitir su limpieza de forma fácil y efectiva.
deben ser resistentes al agua. ¿Por qué? Porque muchas veces se manguerean, ¿no es cierto? No sé si ustedes han visto alguna limpieza en un área de producción. Muchas veces se le echa agua con balde o con manguera para conseguir una limpieza efectiva. Siguiente, por favor. Las puertas y ventanas no deben comunicar directamente con el exterior. ¿Por qué? Porque pueden entrar moscas, arañas, hormigas e inclusive ratones. Por lo tanto, el laboratorio debe tener un sistema de control de plagas. Se debe impedir el paso directo a personas de otras áreas. Es decir, si yo no soy de producción y yo soy del área de almacenes, entonces tendré que impedir el paso y tener una esclusa donde yo pueda comunicarme con esta persona. Algo muy importante, los servicios higiénicos no deben tener acceso directo a producción. Uno diría imposible que tengan, pero se ha visto laboratorios que sí tienen acceso directo a servicios higiénicos dentro de lo que es producción. Siguiente, por favor. La pared debe ser de materiales resistentes a agua. Los marcos deben ser de aluminios, es decir, la mejor pintura es la epoxi en este momento. Los marcos tienen que ser de aluminio, de acero inoxidable. La unión entre pared y techo debe ser de forma convexa, es decir, no debemos permitir nada donde se junte la suciedad y que sea fácil de limpiar para nosotros. Y las luminarias, en lo posible, deben estar empotradas, ya sea en la pared o en el techo, pero también que sean de fácil limpieza, porque si no, se va a acumular la suciedad ahí. Siguiente, por favor. Los sumideros también son importantes. Deben ser de un tamaño adecuado, deben haber los suficientes y deben tener receptáculos con sifones en la medida de que esto sea posible. Si no, se deben tener los canales abiertos, pero solamente los que sean necesarios. Y deben ser poco profundos para facilitar su limpieza y desinfección en este caso. Estas áreas de producción deben estar bien iluminadas, especialmente donde se llevan a cabo controles visuales. ¿Por qué? Porque ahí podemos tener una posible causa de confusión. Si yo no veo bien, puedo confundirme y cometer un error. Siguiente, por favor. Las áreas de acondicionamiento. Estas áreas deben estar separadas, deben estar delimitadas y señalizadas. Deben contar con carritos para llevar los productos y también con pallets donde yo pueda poner los productos ahí. Debe ser igual que las anteriores, con superficies interiores lisas, libres de grietas, fáciles de limpiar. Obviamente no debe haber ninguna esquina, todo debe ser redondeado para que yo pueda limpiar fácilmente. Siguiente, por favor. Control de calidad. Yo siempre digo, esta es una de las áreas más importantes, si no es que la más importante de un laboratorio farmacéutico. ¿Por qué? Porque acá es donde a mí me van a decir si el producto está aprobado, si el producto está observado o si el producto está rechazado. Esta zona de control de calidad o esta área de control de calidad debe ser separada del resto de fabricación. O sea, no puede estar dentro de lo que es producción. Debe estar bien iluminada, ya sea por luz artificial o natural. Las paredes igualmente deben ser lisas, lavables. Los suelos, en este caso, tienen que ser de un material que sea poco atacable por reactivos, porque no se olviden que en control de calidad se utilizan bastantes reactivos para hacer los análisis de los productos, ya sean terminados, productos en proceso, materias primas. Entonces, utilizamos reactivos que al caerse pueden dañar lo que son los pisos. Debemos tener un aire acondicionado que no esté conectado a la planta de fabricación. Es decir, tiene que ser un sistema independiente. Es necesario un sistema de ventilación, extracción, por si aparecen fugas o hay gases o malos olores. Siguiente, por favor. También hay áreas auxiliares, en este caso áreas para descanso y refrigerios. Acá es donde vamos a hablar un poquito de lo que es el COVID. En las áreas de refrigerios, si la planta trabaja en un horario continuo y tienen que almorzar, ¿qué deberemos hacer ahora? Ir por turnos, es decir, la menor cantidad posible, manteniendo la distancia de 1 metro, 1,5 metros o 2 metros, para que evitemos lo que son los contagios. También deben haber áreas de cambio de ropa, áreas de lavada y sanitarios.
Acá es donde también nosotros podemos tener en el cambio de ropa, cuando está ingresando el personal a su turno, donde nosotros podemos tener posibles contagios. No se olviden que en esta enfermedad existen las personas asintomáticas, que pueden estar bien, puede ser que no tengan ningún síntoma y sin embargo ser las personas que nos van a contagiar. Y los talleres de mantenimiento que deben estar obviamente separados de lo que es una planta de producción, separados de lo que es el laboratorio de control de calidad. Siguiente, por favor. ¿Dónde vamos a reforzar más? En la limpieza de los ambientes. ¿Por qué? Por la pandemia. Entonces, yo tengo que reforzar no solamente la limpieza de mis ambientes de área de producción, sino también dónde, en las áreas administrativas, en las áreas comerciales. Yo tengo que reforzar todo lo que es limpieza y desinfección de mis equipos, de mis plantas, de mis operarios, todo lo que yo antes lo hacía, ahora tengo que reforzarlo y tengo que hacerlo mucho más seguido, ¿ya? ¿Por qué? Porque ya hemos visto que el virus puede permanecer en las superficies. Estaba viendo por ahí, ahorita estaba curioseando una pregunta, no es que un medicamento me va a contagiar el virus, eso no es. Pero ¿quién me puede contagiar el virus? Las personas que están trabajando dentro de una planta que fabrica medicamentos. ¿Ya? ¿Qué es lo más importante? Evitar la contaminación cruzada a través de nuestras propias manos, a través de los utensilios. Cuando voy al área del comedor y es hora de la comida, yo no puedo estar compartiendo los mismos cubiertos, los mismos vasos. ¿Por qué? Ya les digo, pueden haber personas asintomáticas que sin embargo sean portadoras de la enfermedad. ¿Ya? Ahora, algo muy importante también, el personal que hace la limpieza tiene que protegerse, tiene que usar máscara, tiene que usar guantes. ¿Por qué? Porque estos productos que nosotros vamos a usar para la limpieza son a veces irritantes. Nos irritan los ojos, nos irritan la piel, nos puede salir una alergia. Entonces, ellos tendrán que usar guantes, tendrán que usar máscaras o lentes para hacer su desinfección. Recuerden que se está aumentando la frecuencia, entonces estamos mucho más en contacto con este tipo de productos. Y este tipo de productos es una lavandina que a veces nos hace arder los ojos a las personas sensibles. Es un amonio cuaternario que nos puede producir problemas de alergia, ¿no es cierto? Entonces tendremos nosotros que también protegernos al hacer estas limpiezas. Siguiente, por favor. Siguiente. En las áreas donde nosotros elaboramos los productos, también debe reforzarse la limpieza. Es decir, en todas las áreas. Como ya les había dicho, en las áreas administrativas, teléfonos, teclados, que es donde más sucio están, ¿no es cierto? Nuestros propios celulares, en los baños, en los vestuarios. Debe haber ventilación de los ambientes, sobre todo en época invernal y de bajas temperaturas. ¿Para qué? Para permitir el recambio de aire, ¿no es cierto? Para que no existan este tipo de contaminaciones. Siguiente, por favor. Ya les había dicho, tenemos que evitar compartir vasos, platos, artículos de higiene personal, nuestros celulares, hay que limpiar y desinfectar. La mayor parte del tiempo pasamos nosotros con nuestros celulares casi las 24 horas del día, les podría decir, estamos casi todo el tiempo con los celulares. Entonces, ¿qué? Tendremos también que limpiar nuestros celulares, ¿no? ¿Por qué? Porque este virus se ha demostrado que sobrevive durante varias horas o durante varios días en las diferentes superficies que se posan. Siguiente, por favor. Algo muy importante y que en la industria farmacéutica siempre le hemos sabido, no se abre la puerta con las manos, se utiliza los codos. Ahora muchas personas ya están inclusive abriendo las puertas de sus casas con los codos. ¿Por qué? Para evitar el tocarnos. Con el codo no nos vamos a tocar los ojos, no nos vamos a tocar la nariz, no nos vamos a tocar la boca. ¿Ya? Entramos a lo que son equipos. Siguiente, por favor. Los equipos también deben estar diseñados y deben estar ubicados de una manera que permita una limpieza efectiva. ¿Por qué? Porque en la industria boliviana no tenemos nosotros equipos dedicados.
En Europa, equipo dedicado se llama aquel donde yo, un tanque de preparación, preparo un jarabe de paracetamol y no lo vuelvo a usar hasta mi siguiente lote de jarabe de paracetamol. Sin embargo, en la industria farmacéutica nosotros preparamos en el mismo tanque jarabe de paracetamol, podemos preparar cualquier otro tipo de jarabe ahí, pero que tenemos que hacer una limpieza rigurosa y tiene que estar validada nuestra limpieza, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo deben ser nuestros equipos? Permiten una limpieza efectiva, permiten un mantenimiento efectivo y sobre todo que evite contaminación cruzada, acumulación del polvo y la suciedad. Y cualquier efecto adverso que nos pueda presentar este equipo para la calidad de nuestros productos. ¿Qué es necesario? Rotular siempre nuestros equipos, es decir, en el estado en el que están, limpio, sucio o qué es lo que están conteniendo. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Las tuberías y ductos de bombeo también son importantes. Deben tener tuberías de conductos fijas, debidamente identificadas. Estas deben estar identificadas con una flecha. La flecha nos va a direccionar el flujo, o sea, hacia dónde va. Tuberías de servicio también deben estar debidamente identificadas, inclusive de colores. Y, por supuesto, los gases y líquidos peligrosos deben estar identificados con flechas y con colores para que todo el mundo pueda diferenciarlos. Siguiente, por favor. Los equipos de producción tienen que tener un diseño fácil para su limpieza y mantenimiento. Habrá un cronograma de mantenimiento, un cronograma de limpieza. Debe tener que tener una ubicación correcta, no presentar riesgo para los productos. Equipos defectuosos, equipos que ya no me sirvan, equipos viejos, yo tengo que sacarlos del área de producción o bien tengo que identificarlos hasta que se decida el lugar donde se los va a mover. No se los puede dejar simplemente sin una identificación y no se los puede dejar siempre que estén dentro de la planta si ya no se los utiliza. Siguiente, por favor. ¿Qué es la limpieza? Hemos hablado tanto de limpieza, limpieza. ¿Qué es la limpieza? Es la acción y efecto de limpiar o limpiarse, es decir, que no tengan manchas o que no tengan suciedad. Pero la buena limpieza no es el resultado de hacer una limpieza una vez a la semana ni una vez al día. Es el resultado de mantener todo limpio todo el tiempo. Entonces, ¿qué quiere decir? Yo tengo que aumentar mi frecuencia de limpieza y tengo que evitar el ensuciar. Siguiente, por favor. ¿Quién es el responsable de mantener la limpieza? Todos, ¿no es cierto? Porque depende de todos, esto es un trabajo en equipo. Depende de todos, áreas de trabajo, pasillos y todo lo que es la planta de producción esté limpia. Además, debemos obedecer a los anuncios que se ponen. Muchas veces limpian y ponen piso mojado y la gente vemos y está apurada, caminando apurada, sin más que corriendo, ¿no es cierto? Entonces ahí también que podemos tener incidentes o accidentes. Siguiente, por favor. A ver, para que no se duerman. En esta gráfica, ¿dónde pueden ubicar los 11 errores? Te las voy a poner un ratito y después nos vamos. Pasamos, por favor. Ahí decía, ¿no? Ubique los 11 errores de la planta y haga clic sobre ellos. En esa planta de producción, ¿qué tenemos? Ventanas abiertas, que no podemos tener, paredes con grietas, operarios sin su gorro, sin su cofia, cestos de basura sin tapa, las mesas con patas de madera, no se permite la madera dentro del área de producción, cuchillos con cacha de madera, otra vez, utensilios de aseo mal ubicados, ahí hay un balde, hay una escoba que está justo al medio, el operario está sin el barbijo, ¿no? Hay goteras dentro de esa planta de producción, están los pisos rotos y las canastillas están en contacto directo con el piso. Entonces, hay muchísimos errores, son 11 errores en un espacio tan pequeñito. Siguiente, por favor. Sí, grietas en la pared, muy bien, están compartiendo los cuchillos, muy bien, gracias. Entramos al capítulo de materiales. ¿A qué llamamos materiales? Siguientes, por favor. Materiales nosotros llamamos a materia prima,
materiales de envase y empaque, productos intermedios y a granel, productos terminados, productos rechazados, productos retirados del mercado, productos devueltos, reactivos y medios de cultivo. Siguiente, por favor. Dentro de los materiales, sea cual sea, hay que asegurarse que todos los materiales se utilicen primero los que tengan la fecha de vencimiento más corta. Algunos utilizan el sistema FIFO, que es primero en entrar, primero en salir, el sistema FEFO, expiración más temprana, primero en salir, o también el PEP, o PEPS le llaman, ¿no es cierto? ¿Qué es el material de empaque primario? Es aquel que está en contacto directo con el medicamento o con el producto. Siguiente, por favor. El material de empaque secundario ya es aquel que está en contacto directo con el material de empaque primario. En este caso serían nuestros estuches, nuestras cajitas. Siguiente, por favor. Producto intermedio o a granel es el producto que nosotros tenemos, ya sea el producto que está en polvo, en granulado, para que nosotros lo vayamos a tabletear, o ya son los comprimidos que solamente les falta ponerle su empaque primario, es decir, su blister, ¿no? Producto terminado es el producto que ya está casi para salir a la venta, solamente nos falta el último análisis por control de calidad y es el producto que ya está acondicionado, que ya está empacado. Siguiente, por favor. Bueno, pasamos a autoinspección, auditorías de calidad. Siguiente, por favor. Todo laboratorio farmacéutico necesita hacerse una autoinspección, es decir, tener un programa de auditoría interna o autoinspección. ¿Cuál es la finalidad? La finalidad no es buscar errores, no es buscar culpables, la finalidad es la mejora continua. ¿Por qué? Porque queremos seguir creciendo como laboratorio. Entonces nosotros tenemos que tener una personas, en este caso el área de sistema de calidad o garantía de calidad, que nos impulse a que nosotros podamos hacer una mejora continua. Estas auditorías internas o autoinspecciones tienen que ser a cada una de las áreas de las cuales tiene mi laboratorio. Es decir, puede ser al área de control de calidad, al área de producción, en sus diferentes áreas, por ejemplo, si fabrico líquidos orales, si fabrico sólidos, si fabrico inyectables, a cada uno. ¿Por qué? Porque yo voy a encontrar deficiencias que me van a permitir que yo haga una mejora continua. Y deben realizarse rutinariamente. Es por eso que deben tener un cronograma, un programa. Es decir, no es hacer una sola vez y ya, ahí paré. No, tiene que tener un programa, un cronograma, ¿no es cierto? Y debe haber un equipo que se haga responsable. Generalmente este equipo, como les digo, es aseguramiento o garantía de la calidad. ¿Para qué? Para evaluar permanentemente lo que son las BPMs. Y además, algo muy importante, para estar listos cuando venga el ente regulatorio, en nuestro caso en Bolivia, AGEMED, para que nosotros estemos listos y presentarnos a una auditoría con ellos. Siguiente, por favor. Tiene que haber un procedimiento de autoinspección, tiene que estar esto documentado y el programa de seguimiento tiene que ser eficaz. Lo más indispensable es que nosotros hagamos seguimiento a esas no conformidades, a esas desviaciones que encontremos durante nuestras inspecciones internas. También es posible traer algún experto de afuera para que vea cuáles son nuestras deficiencias. Un poco difícil en este caso que los laboratorios traigan a alguien de afuera para ver sus deficiencias, pero sin embargo tienen que tener personas capacitadas dentro de su organización para que puedan verlo, ¿no? Entonces, si nosotros sacamos unas no conformidades, podemos hacer una corrección inmediata, tener un programa de capas, acción correctiva, acción preventiva y hacerle seguimiento a estos capas. Siguiente, por favor. ¿Qué está pasando ahora? No se olviden, en este tiempo de COVID, las auditorías virtuales. ¿Por qué? Porque si nosotros traíamos a una persona externa para certificarnos, es decir, una auditoría de tercera parte, nosotros teníamos que traer a personal extranjero, qué sé yo, para que venga. Ahora, ¿qué nos está diciendo? El concepto adoptado por la ISO 19011, que es la ISO de las auditorías, nos está diciendo que sí se aceptan lo que son auditorías virtuales, ¿no es cierto? Entonces, estamos entrando a una era de innovación digital.
Este curso no lo estaríamos, o esta charla no la estaríamos dando ahorita así, sino que la estaríamos dando en persona. ¿Qué nos obliga a darla así? La situación por la que estamos pasando. Entonces tenemos que tener una mentalidad de que todo está cambiando. Siguiente, por favor. Capítulo 7, reclamos y retiro del mercado. Muchas empresas creen que si no tienen ningún reclamo, son felices. O sea, no hay cultura de levantar un reclamo. Sin embargo, estos reclamos, ¿a qué nos ayudan? También nos ayudan a una mejora continua. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a recibir un reclamo y vamos a parar las orejitas, vamos a tener una alerta de en qué estamos fallando, ¿no es cierto? Y muchas veces estos reclamos, si son reiterativos, nos va a resultar un retiro del mercado. Que este retiro del mercado no los puede pedir el ente regulatorio, en nuestro caso en Bolivia, AGEMED, o podemos hacerlo nosotros por voluntad propia. ¿Qué nos dicen del retiro de mercado? Que nosotros tenemos que hacer un simulacro cada año. ¿Para qué? Para si es que nos toca alguna vez un retiro del mercado, nosotros estar preparados para saber cuáles son las medidas que nosotros vamos a tener. ¿Cuándo se puede dar un retiro del mercado? Cuando nuestro producto no cumpla con la calidad que nosotros estamos declarando que cumple. Siguiente, por favor. Dentro de lo que es retiro del mercado, podemos encontrar defectos críticos. Estos defectos críticos, ¿cuáles van a ser? Aquellos que van a poner en riesgo la vida de la persona. Ahí nosotros tenemos que hacer el retiro en 48 horas sí o sí. ¿Por qué? Porque está en riesgo la vida de las personas. No podemos jugar con eso. Es decir, podemos nosotros tener un ejemplo, digamos, que dentro de una caja que sea de acitromicina, nosotros hayamos puesto, no sé, paracetamol, ¿ya? Y la persona que va a necesitar su acitromicina, en este caso está tomando paracetamol creyendo que es acitromicina. Puede llegar a no hacerle nada, pero puede llegar también inclusive a hacerle un daño de intoxicación o a lo mejor si la persona es alérgica, entonces le va a causar la muerte. Siguiente, por favor. Podemos tener defectos mayores, aquellos defectos que pudieran poner en riesgo al paciente, pero que no corre en riesgo su vida, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, aquí cualquier error o omisión en la etiqueta, por ejemplo, yo me puedo olvidar poner que tiene, no sé, colorante tartrazina, que es, hay que declararlo, es un excipiente de declaración obligatoria, y de pronto no lo pongo, y resulta que la persona lo ha tomado y le ha dado una alergia terrible. Pero no se va a morir, no está en riesgo su vida, pero sí lo estoy perjudicando. Siguiente, por favor. Defectos menores, aquellos defectos que no representan un riesgo. Por ejemplo, si en la imprenta, en lugar de poner el nombre de mi producto ibuprofeno, me han puesto ibuprofeo, se han comido una N, entonces no me va a representar un riesgo para el paciente, pero sí está en juego la imagen de lo que es mi empresa farmacéutica. Siguiente, por favor. Entramos al capítulo 8, validación. ¿Qué es una validación? Es la demostración de forma documentada, o sea, es una evidencia objetiva de cualquier procedimiento, proceso, equipo, material o actividad se conduce con el resultado esperado. Es decir, si, no sé, Pedro va a fabricar paracetamol, tiene que fabricarlo de la misma manera que lo va a fabricar Ernesto. ¿Por qué? Porque yo he validado mi proceso de fabricación. Entonces me tiene que conducir a un resultado que sea esperado. Siguiente, por favor. Esta validación tiene que tener un plan maestro. Es decir, yo tengo que tener mi cronograma, tengo que tener mi programa donde van a venir las directrices y prioridades. ¿Qué voy a validar primero? Hay validaciones de proceso, hay validaciones de limpieza, hay validaciones de producto. Entonces, ¿qué voy a hacer primero? Yo tengo que tener unos pasos, unos lineamientos para que yo sepa qué voy a validar primero. Siguiente. Como les decía, hay validación de metodologías analíticas, esto en el caso de laboratorios de control de calidad. ¿Qué significa eso? Demostrar que mis métodos analíticos para realizar los análisis permiten resultados fiables. Es decir, si yo tengo un documento que me diga que voy a hacer una valoración de, no sé, loperamida,
entonces voy a obtener un resultado fiable. Así lo haga Pedro, Juan, cualquiera que lo haga, es la misma metodología y va a obtener un resultado fiable. Hay validaciones de limpieza, donde debo demostrar que los procedimientos de esta limpieza han sido implementados y son efectivos. No puede ser que una vez yo limpio y es efectivo y la segunda vez limpio y se me contamina con microorganismos, ¿no? Entonces yo tengo que demostrar que son efectivos y están validados. Siguiente, por favor. Hay validación de procesos, como les decía, es demostrar que siguiendo un proceso bajo las mismas condiciones se obtiene el mismo resultado. Siguiente, por favor. Entramos al capítulo 9, que es calificación. ¿Qué voy a calificar? Estoy viendo aquí una pregunta, dice, ¿los equipos se validan? Los equipos se calibran, las áreas, los métodos se validan, los equipos se calibran. Bueno, entramos a calificación, perdón. Tenemos calificación de diseño, calificación de instalación, calificación de operación y calificación de desempeño. Son esas 4 calificaciones que nosotros tenemos. Siguiente, por favor. La calificación de diseño es un documento que especifica detalladamente los requerimientos. Es decir, yo voy a comprar un equipo y ¿cómo lo voy a querer? Voy a querer que, no sé, tenga una potencia de X, voy a querer que haga tales cosas. O sea, es lo que yo estoy pensando comprar, lo que yo estoy queriendo comprar. Esa es la calificación de diseño. La calificación de instalación, documento en el que se verifica el cumplimiento con el diseño original y las condiciones adecuadas de instalación. Ahí yo ya estoy probando mi equipo en cuanto a la instalación. ¿Cómo va a ser? Siguiente, por favor. La calificación de operación es cuando el equipo ya está en mi laboratorio, ya está instalado y yo puedo ver realmente cómo está operando. O sea, lo pongo en marcha para ver cómo está operando. La calificación de desempeño es cuando yo ya estoy haciendo todas mis pruebas con funcionamiento específico y para lo que yo lo he comprado. Siguiente, por favor. Otro de los capítulos sumamente importantes de las BPMs es la documentación. Recuerden que una de las premisas de las BPMs es lo que no está escrito no existe. Entonces tenemos que tener documentación. Esta documentación puede ser tanto en físico como ahora que estamos en estos tiempos, puede también ser medio magnético. Siguiente, por favor. ¿Para qué nosotros hacemos la documentación? ¿Cuál es la finalidad de esta documentación? Sobre todo, proporcionar información. Ahí abajo dice, escriba lo que hace, haga lo que escribe, y si usted no escribió lo que hizo, usted no lo hizo. Así, ustedes juren y perjuren al ente regulatorio en una auditoría que lo han hecho. Si no tienen evidencia objetiva de documentación, no se considera como que lo han hecho. Siguiente, por favor. ¿Por qué es importante la documentación? Porque nosotros definimos las especificaciones de calidad que queremos cumplir. Nos van a indicar en los procedimientos, en los POEs, procedimiento operativo estándar, cómo hacer el trabajo, dónde hacerlo, cuándo hacerlo. Nos va a dar todos los lineamientos para que nosotros podamos seguir ese documento. Siguiente, por favor. Como les decía, es una evidencia del trabajo que nosotros hemos realizado. ¿Por qué? Si yo estoy midiendo temperatura y humedad, ya sea dentro de un área de almacén o ya sea dentro de un área de producción, yo no puedo al final del día sentarme y llenar todo, porque esa no es una evidencia objetiva. Yo tengo que hacerlo en el momento en que yo estoy fabricando, en el día en que yo me he planteado medir temperatura y humedad dentro de mi almacén. ¿No es cierto? O sea, es una evidencia del trabajo que yo estoy realizando, porque si yo lo hago en la tarde y pongo 9 de la mañana, había 20 grados de temperatura y 60% de humedad, a lo mejor no es cierto. Entonces estoy falsificando los datos, cosa que me podrían llevar a lo que es un reclamo. Siguiente, por favor. ¿Cómo deben ser los documentos? Los documentos siempre deben tener un título, deben tener referencias, se debe escribir en un lenguaje sencillo, evitar las ambigüedades, por decir caliente hasta que esté caliente. Caliente para mí, no sé, puede ser
38 grados, para alguien pueden ser 50 grados, entonces se debe evitar esas cosas. Deben tener información clara, debe tener el espacio suficiente para registrar los datos cuando se necesita que el operario registre datos, debe tener el espacio suficiente. ¿Por qué? Porque muchas veces dicen, no había espacio, por eso no lo puse, ¿no? Y deben estar aprobados por las personas pertinentes y deben tener una vigencia. Un documento no dura para siempre. ¿Por qué? Porque estos son procesos dinámicos. Entonces, la misma empresa debe dictaminar cuánto tiempo van a valer sus documentos. Si le da 3 años, pues tendrá que renovarlos a los 3 años, o si le da 4, ¿no? Siguiente, por favor. ¿Cómo nosotros debemos corregir un error cuando nos hemos confundido? Somos humanos y nos podemos confundir, pero no debemos hacer tachones. ¿Qué debemos hacer? Una línea de izquierda a derecha, firmar, fechar e indicar la razón de la corrección, ¿ya? No pueden, no se aceptan en buenas prácticas de documentación, que este es otro capítulo muy grande que sería para otra charla, no se aceptan tachones, no se aceptan borrones, no se acepta radix. Siguiente, por favor. Tipos de documentación tenemos varias. Tenemos etiquetas, especificaciones, fórmulas maestras, registros. Los más comunes, procedimientos operativos estándar, control de inventarios, manuales, planes, programas. Y según la pirámide de documentación, tienen su jerarquía. Pero como les digo, esto es tema de otra charla. Siguiente, por favor. Los más comunes, procedimientos operativos estándar. ¿Qué son? Son escritos para beneficio de las personas que ejecutan la operación. Es decir, yo voy a ir a hacer una tarea programada y lo primero que busco es mi POE. También se los conoce como POS o PON, ¿no es cierto? Son unas copias maestras de los documentos y los originales deben tener el área de aseguramiento de calidad. Estas copias deben estar autorizadas, deben estar almacenadas y obviamente son confidenciales. ¿Ya? No pueden los operarios o las personas de aseguramiento llevar a su casa, dar a otras personas. ¿Por qué? Porque son propias del laboratorio donde han sido elaborados. Siguiente, por favor. ¿Qué es lo que ahora nos está pidiendo con esta pandemia? Protocolos de bioseguridad. ¿Quién nos está exigiendo? Nos está exigiendo el Ministerio de Trabajo. ¿Qué son estos protocolos de bioseguridad? Son lineamientos que nosotros vamos a tomar a partir de ahora, porque nosotros vamos a tener que aprender a vivir con el coronavirus. Entonces tenemos que tener protocolos de bioseguridad para que yo pueda trabajar en mi empresa, ¿ya? Entonces tienen que presentar una especial atención donde tienen que organizarse en comités para decir cómo van a hacer, qué es lo que van a hacer. Si ellos al ingreso a su personal van a medir la temperatura con un termómetro infrarrojo, si la persona tiene más allá de 37 grados, ¿qué es lo que va a pasar? O si la persona, ¿qué va a pasar? Si van a poner un pediluvio a la entrada, porque recuerden que ya las cabinas de bioseguridad ya no están siendo aceptadas, justamente por esto que les comentaba de las alergias, de que nos maltratan los ojos, muchas de las sustancias. Entonces, tienen que tener su protocolo de bioseguridad para mitigar y controlar a lo que son las infecciones del COVID. Siguiente, por favor. La anterior. Gracias. ¿Qué tenemos que hacer? Descansos escalonados. Es decir, no todo el mundo puede ir a almorzar a la misma hora. No todo el mundo puede ingresar a su trabajo a la misma hora. ¿Por qué? Porque recuerden que grupos de más de 6 personas no pueden estar reunidos. También baja circulación, o sea, la mínima. Si yo puedo hacerlo todo por internet, puedo, no sé, por el chat comunicarme con mis compañeros, entonces no tengo que ir a buscarlos. ¿Qué tengo que hacer dentro de lo que es mi laboratorio? Implementar la señalética. ¿Recordando qué? Recordando las medidas de higiene, ¿no? Sobre todo, asegurar un stock de productos de limpieza. No vaya a ser que yo quiera limpiar, desinfectar y de pronto no tengo los productos, ¿no? Y minimizar las reuniones de trabajo, porque hay laboratorios en que todo el tiempo están en reunión de trabajo. Esto es lo que tenemos que evitar.
¿Para qué? Para evitar el contagio del COVID-19. Siguiente, por favor. No tenemos que solapar turnos, es decir, como yo tengo que cuidarme, entonces hago el turno de 2 a 4, pero el turno de 3 a 6 ya no lo hago. ¿Por qué? Porque yo tengo que cuidar. No, ¿por qué? Porque yo debo realizar una limpieza profunda. Es decir, yo debo diseñarme tal cual yo pueda hacer mis actividades sin perjudicar a la limpieza y sin perjudicarme a mí mismo, ¿no? La colocación de contenedores cerrados, específicamente para pañuelos, mascarillas usadas. Esto está siendo considerado como un residuo peligroso. Las mascarillas o cubrebocas o barbijos, que se llaman, y son residuos peligrosos. ¿Por qué? Porque no sabemos quiénes son asintomáticos. Cuando uno estornuda, cuando empezó la gripe H1N1, nos decían, uno tiene que estornudar en el codo. Ahora, ¿qué nos dicen? En un pañuelo desechable y desecharlo ese momento, ¿ya? Y además debemos aumentar la frecuencia en que yo retiro mis desechos, es decir, la frecuencia en que yo voy a botar mi basura. Si antes botaba cada 2 días, ahora tendrá que ser cada día o cada mediodía, ¿no es cierto? Siguiente, por favor. Aumentar la renovación de aire, que ya hemos dicho, es muy importante. Nos dicen quédense en su casa, sí, pero tenemos que abrir las ventanas para que se renueve el aire, ¿no? Implementación de trabajos de teletrabajo. Yo les decía al iniciar que la industria farmacéutica ha sido una de las industrias que no ha parado. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos desabastecer al mercado con los medicamentos, unos más que otros, o sea, algunos medicamentos más que otros. Sin embargo, ha habido cargos gerenciales que se han ido a su casa, pero han estado trabajando por teletrabajo. Esta es una nueva medida que a partir de ahora yo creo va a ser muy utilizada, porque para evitar el reunirse, para evitar las reuniones, ¿no? Y esto tiene que ser por todas las personas, o sea, tiene que ser un trabajo en equipo. Nosotros tenemos que concientizar a las personas para que puedan cumplir lo que nosotros les estamos diciendo. ¿Por qué? Porque hasta el día de hoy nos dicen, no hay, o sea, el COVID es un invento, el coronavirus es un invento. Sin embargo, ¿qué está pasando? Ayer hemos recibido la noticia de que un alcalde que justamente ha declarado que era un invento, ha muerto, ¿no es cierto?, con esta enfermedad. Siguiente, por favor. ¿Qué es lo que debemos hacer? Evitar el contacto cercano con personas que tengan síntomas de gripe. ¿Por qué? Ya les digo, no sabemos si es un asintomático o un posible portador o que ya vaya a tener la enfermedad. Si tienes tos y fiebre, evitar el contacto estrecho e inmediatamente buscar atención. Porque mientras más temprano nosotros busquemos la atención del médico, es mejor. Hay muchas personas, como les digo, que se callan y dicen, no, se me va a pasar tomando antigripales. Y van al médico cuando ya es demasiado tarde. Evitar tocarse los ojos, la nariz, la boca y lavarnos las manos frecuentemente. Toser, estornudar, cubriendo la boca y nariz con un pañuelo desechable que se debe desechar inmediatamente. Siguiente, por favor. Lavado de manos. Este lavado de manos hemos dicho que debe ser frecuente con agua y jabón. Hacerlo durante 20 segundos, algunas personas dicen 30 y hasta 40 segundos, ¿ya? Y solamente en aquel caso en que no se cuente con agua y jabón, se puede usar alcohol en gel, pero ya les digo, esto no es un reemplazo del jabón. En cuanto podamos, nosotros tenemos que lavarnos las manos. Siguiente, por favor. He puesto esta diapositiva acá de uso del barbijo porque he visto a muchas personas usando los barbijos quirúrgicos con el lado azul para adentro. Sin embargo, el lado azul es para afuera. Si nosotros nos ponemos la parte blanca hacia el exterior, nosotros no estamos teniendo la barrera que nos va a proteger de que nos podamos contagiar, ¿ya? Entonces tenemos que aprender a usar los barbijos correctamente. ¿Qué está pasando? Mucha gente se está comprando máscaras, barbijos que tienen filtros. Estas inclusive las que se usan dentro de una planta de producción, ¿no? Mucho cuidado con eso. ¿Por qué? Porque si bien esto nos va a proteger a nosotros, nosotros estamos botando
nuestra respiración y podemos contagiar más aún. Y lo principal, sacarse la mascarilla, el cubrebocas o el barbijo sin tocarlo. Porque ¿qué estamos viendo? Se empieza a tocar la gente, ¿no? Se va cayendo el barbijo y la gente lo que hace es se lo sube y se toca. Entonces ahí ya nos estamos contaminando. Siguiente, por favor. Esta es una diapositiva muy bonita. ¿Por qué? Porque estamos en el año 2020. Entonces, los primeros 20 son 20 segundos para lavar tus manos, 2 metros de distancia de las personas y 0 excusas. O sea, no tiene que haber excusas para decir, me olvidé mi barbijo, me olvidé lavarme las manos o, no sé, estoy abrazando a mi compañero de trabajo. Lamentablemente estamos en una era en que tenemos que mantener la distancia de las personas. Siguiente, por favor. Estos son los 10 mandamientos de las BPMs. ¿Qué nos dice? Escribirás todos los procedimientos y normas. ¿Por qué? Ya les he dicho, lo que no está escrito no existe para las BPMs. En una auditoría, si nosotros queremos certificar BPMs, ya sea con nuestro ente regulatorio interno, en este caso de Bolivia, AGEMED, o con algún ente regulatorio extranjero, por más que nosotros digamos, pero si he hecho, yo lo hago, si no mostramos evidencia objetiva, documentación, no hay, ¿ya? 2, seguirás los procedimientos escritos. Por algo están hechos, para que tú los sigas. Hay mucha gente que dice, no, pero es que yo a esta mezcla le voy a dar 5 minutos más porque me va a salir mejor. No olviden que se puede desmezclar y el producto salir mal, ¿ya? Documentación, el trabajo con los registros correspondientes, documentarás el trabajo con los registros correspondientes. Como les decía, en el momento en que uno está haciendo el trabajo, tiene que documentarlo. Si yo voy a tomar temperatura y humedad a las 9 de la mañana, pues 9 de la mañana yo tendré que estar registrando esa temperatura y esa humedad. No puedo registrar 5 de la tarde y estarme inventando los datos. 4, validarás los procedimientos. Todos mis procedimientos tienen que estar validados. 5, diseñarás y construirás las instalaciones y equipos adecuados. Ya les decía, hay que fijarse desde dónde voy a yo tener, en qué lugar voy a tener mi planta de producción, mi laboratorio farmacéutico y qué equipos yo voy a comprar. Muchas veces pasa que uno compra un equipo súper moderno que me hace todo, qué sé yo, pero llega el equipo a la planta y no entra. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Tienen que derribar paredes para poder meter el equipo. 6, darás mantenimiento a las instalaciones y equipos. Tiene que haber un programa de mantenimiento tanto correctivo como mantenimiento preventivo. ¿Por qué? Porque los equipos pueden fallar justamente cuando yo estoy fabricando. Y si yo estoy fabricando apurado, entonces eso me va a perjudicar. 7, serás competente como resultado de tu educación. ¿Qué quiere decir? Todo lo que yo he aprendido en la universidad, toda la experiencia que yo he adquirido trabajando en otros laboratorios, tendré que poner empeño en mi trabajo actual. Es decir, lo que dicen, ¿no? Tendrás que ponerte la camiseta en el trabajo en el que estás. 8, mantendrás limpias las instalaciones y equipos. Ahora más que nunca, ¿no es cierto? Todo el tiempo tenemos que mantener limpio. Ahora con esto del COVID, mucho más. 9, controlarás la calidad permanente. Siempre estamos hablando de calidad, calidad, calidad. BPM se fundamenta en lo que es la calidad. 10, formarás y examinarás al personal para el cumplimiento. Entonces, ¿qué quiere decir? Yo tengo que dar capacitaciones. No hay excusa para que yo diga, no, es que yo tenía un plan, un programa de capacitación y estábamos en plena cuarentena y no le he podido dar. Tenemos ahora estos medios, tenemos la tecnología para poder hacerlo. Siguiente, por favor. Les voy a dejar con un pensamiento que nos dice Charles Darwin: no es más fuerte ni el más inteligente el que sobrevive, sino aquel que más se adapta a los cambios. Estamos ante un cambio grande. Esto no va a pasar mañana ni pasado. Vamos a tener nosotros que aprender a vivir con lo que es el coronavirus y con todas las medidas de bioseguridad que tenemos que tener. Muchas gracias por su atención. ¿Alguna pregunta? Carolina, muchas gracias. Realmente hemos aprendido mucho en este tiempo. Vamos a pasar a la ronda de preguntas. A ver, empezamos con
Eri Hausa te pregunta, ¿no tendría que calificarse los proveedores más que evaluarse? Sí, correcto. Por eso les he dicho, tiene que evaluarse, calificarse y tenemos que tener nuestros proveedores que sean los que nosotros realmente garanticemos la calidad de nuestros proveedores. Por eso hay calificación, categorización y evaluación de proveedores. ¿No es cierto? Tienen que tener todos esos procedimientos para que nosotros tengamos la seguridad de que nuestros productos van a salir con calidad. Gracias, Carolina. Antes de continuar, por favor, si podrían todos activar sus cámaras para la ronda de preguntas y así nos vemos todos. Siguiente pregunta. eh, ¿Cómo concientizarías a tu personal para que tengan un buen cuidado personal y acaten las normas de higiene personal? Se puede poner señalética, se puede dar charla de 2 o 5 minutos al ingreso al trabajo, dándoles los aspectos, mencionándoles cuáles pueden ser los riesgos que ellos van a tener. Es decir, lo que se tiene que hacer no simplemente es capacitarlos, sino concientizarlos, que ellos sientan la necesidad de que realmente tienen que lavarse las manos cada X tiempo, no porque se lo está diciendo X personas, sino porque ellos lo quieran hacer. ¿Para qué? Para cuidarse ellos mismos y cuidar a su familia. Gracias. César Plata, bueno, ya creo que la respondiste a esta pregunta. ¿Cuán probable es que un medicamento puede estar con el COVID? ¿Este virus no sería más bien un problema en el ámbito de seguridad y salud ocupacional? Sí, correcto. O sea, no es que un medicamento te va a ir tomas un medicamento y te vas a contagiar. No. Nosotras las personas somos los vehículos que estamos llevando la contaminación. Entonces, dentro de lo que es un laboratorio farmacéutico, a quienes tenemos que darles los mayores cuidados son a las personas. César Plata te pregunta, ¿cuán probable, perdón, no, eso ya hemos leído. José Méndez te pregunta, ¿se deben bañar para ingresar al área de producción? Mira, hasta hace un tiempo, las personas que deberían bañarse y que era obligatorio son las personas que trabajaban en área estéril, ¿no es cierto? Las personas que van a fabricar productos estériles, es decir, los productos que son inyectables. Ahora estamos en época de pandemia, entonces lo que nosotros queremos evitar es la contaminación, ¿no es cierto? ¿Qué nos dice? Inclusive al llegar a nuestra casa, nosotros nos tenemos que bañar. ¿Por qué? Porque hemos estado afuera, hemos estado en el ambiente. Entonces, lo ideal sería que todos los trabajadores que han venido en un transporte a su trabajo, lo ideal sería que ellos se bañen para entrar a área de fabricación. Gracias. Geraldine Guzmán te pregunta, pero si una persona que tiene la enfermedad manipula el medicamento, ¿puede haber alguna probabilidad de que otra persona se contagie por usar dicho medicamento? Como decimos, este coronavirus se deposita en las superficies y se queda ahí por un tiempo determinado. Si una persona que lo tiene lo ha manipulado y después viene otra persona y lo manipula y se toca la nariz, se toca los ojos o se toca la boca, obviamente que sí se va a contagiar. Gracias. Magali Uyeno te pregunta, ¿cuál es el porcentaje ideal de alcohol en gel? Hay fórmulas que están diseñadas para el porcentaje de alcohol en gel, pero lo que más se utiliza es 70%, igual que el otro alcohol, ¿no es cierto? Ya. Eri Hausa te pregunta, si se modifica la frecuencia de limpieza, ¿debería también cambiarse los POEs? Sí, claro. De hecho, en todas las organizaciones, en todas las empresas, la documentación es la que va a cambiar. Porque por más que tu documentación, tú hayas dicho que tiene una vigencia de 4 años, con esta pandemia tienes que cambiar tu documentación. ¿Por qué? Porque estás aumentando frecuencia, estás aumentando seguramente soluciones detergentes, entonces tienes que cambiarlo sí o sí. Perfecto. Amanda Zulma te pregunta, ¿cómo se puede desinfectar nuestro celular? Puedes desinfectarlo con alcohol en gel o puedes desinfectarlo con alcohol al 70% o inclusive con los sprays que hay como el Lisoform, con todos esos, no hay ningún problema.
Giovanna Macedo te dice, ¿cuál es la concentración de solución desinfectante de superficies en el área administrativa? ¿Lo hace cada trabajador o solo el personal de limpieza? Depende cómo lo ponga tu empresa. Si tu empresa tiene diseñado que un personal de limpieza es el que se va a encargar de limpiar, ok, bien, pero siempre para prevenir, yo creo que debería ser cada uno que cuando llega a su escritorio, por ejemplo, limpie, ¿no es cierto? Ujú. Hay en el mercado inclusive soluciones de lo que son la lavandina, donde está explicado cómo tienes tú que prepararla, que creo que son 3 tapitas de lavandina para 1 litro, con eso más que suficiente, ¿no? O una solución jabonosa, como cuando lavamos nuestra ropa, una solución jabonosa, eso es lo que lo va a matar al virus. Jimena Patricia Alcaraz te pregunta, buenas tardes, ¿cuál es la manera correcta de Buenas realizar tardes. la limpieza en almacenes y cuál la frecuencia? ¿En qué tipo de almacén? ¿Almacén de materia prima? ¿Almacén de producto terminado? Eso tendríamos que especificar, ¿no? Porque recuerda que si es un almacén de producto terminado, nuestro producto ya está terminado, está cerrado, está en cajas. Si es un almacén de materia prima donde tú devuelves la cantidad que no has utilizado, tienes bolsas abiertas dentro de tachos, obviamente que están cerrados, pero van a ser mucho más susceptibles. Entonces, habría que verificar y habría que ver a qué tipo de almacén te estás refiriendo. Gracias. Mary, ¿qué norma regula los requisitos que deben cumplir las instalaciones, tanto producción y demás áreas? Las BPMs. Franco Aguirre, Esteban Plata te respondieron sobre el gráfico de qué errores encontrábamos, grietas en la pared, están Gracias. compartiendo los cuchillos. Eri Gausa te dice, ¿en qué podría afectar la pandemia con los reclamos? Los equipos se validan, bueno, es la primera pregunta. ¿En qué podría afectar la pandemia con los reclamos? A ver, no sé, últimamente la gente y todos nosotros tenemos mucho miedo a contagiarnos. Nos ha pasado y he escuchado que yo no quiero ir a trabajar porque cuidado me contagie. Entonces, si nosotros tenemos dentro de un laboratorio gente que va a fabricar y que está con miedo, esta gente es mucho más susceptible a cometer errores. Entonces, si hay una confusión que porque he agarrado otra materia prima para fabricar o inclusive en el área de acondicionamiento que me he equivocado en estuche, no sé qué, van a venir obviamente reclamos, ¿no? Me imagino que por ahí podría darse, porque como humanos siempre vamos a cometer errores, pero justamente lo que queremos es que no se cometan estos errores. ¿Los equipos se validan? ¿Por qué los menciona en la diapositiva de validación? No, los equipos no se validan, los equipos se calibran, pero dentro del equipo, perdón, dentro del tema de validación está también lo que son calibraciones. Entonces, como les digo, la norma de BPM es una norma muy extensa y no es solo para hablar 1 hora, 1 hora y media o 2 horas. Es muy extensa. Yo he tratado de resumirlo lo más que he podido acá. Gracias. Marco Antonio Romero Vera Castillo, te mandan saludos desde el Perú. Muchas Su gracias. pregunta es, ¿se ha visto modificado el proceso de lavado y desinfección de manos, guantes y utensilios que tienen contacto directo con la materia prima? Sí, en este caso tendríamos en todo, es mejor prevenir que lamentar, dicen, ¿no es cierto? Entonces nosotros tendríamos que aumentar la frecuencia del lavado de estas cosas. Y mejor si con los guantes que nosotros estamos tocando directamente la materia prima son desechados. Es decir, son utilizados una única vez. Betina pregunta, ¿es permitido la apertura de un frasco de tabletas que contiene 30 tabletas, pero el cliente pide 6 tabletas? ¿Es posible esto? Me imagino que está hablando dentro de una farmacia para dispensación, ¿no es cierto? Sí, yo creo que sí. Sí, eso se hace inclusive ahora en este tiempo, pero obviamente la persona que tendría que hacerlo no tendría que estar enferma con el COVID, ¿no? Ujú. Dina te dice, ¿quiénes son los encargados de validar? Dentro de los laboratorios farmacéuticos hay un área de validación.
Entonces, esa área de validación está conformada por un equipo multidisciplinario que tiene desde lo que son farmacéuticos, ingenieros químicos, ingenieros industriales, o sea, es un equipo multidisciplinario y hay un área formada, que es el área de validación, que es encargada de validar, porque si ustedes se han dado cuenta, no solamente es una validación, sino que hay validación de métodos analíticos, validación de equipos, validación de limpieza y así. Ara, Ara Mariana Flower pregunta dónde se entrega toda esta documentación. Me imagino que es la documentación del curso. La documentación del curso está en la plataforma bbsbolivia.com. Ahí tú puedes encontrar toda la documentación. Una vez acabado el curso, también se subirá la presentación, además el video de este curso. Jimena Patricia Alcaraz te dice, ¿podría proporcionarnos un protocolo de bioseguridad modelo? Sí, puedo subirles un protocolo modelo. Gracias, Carolina. ¿Okay? Tania Michelle Laime te dice, doctora, aplicar el mantenimiento del estado validado sería una medida para evaluar las revalidaciones que nos ayudaría a afrontar esta pandemia que a todos nos ha tomado por sorpresa, pero ¿qué debemos ver la manera de afrontarla? De ser recomendable eso, ¿cuál sería el marco normativo para poder aplicarlo? A ver, otra vez, porque estaba A muy ver, larga. sí, te dice, aplicar el mantenimiento del estado validado sería una ¿Ya? medida para evaluar las revalidaciones que nos ayudaría a enfrentar esta pandemia que a todos nos ha tomado por sorpresa. Pero, ¿qué debemos ver la manera de afrontar? La pregunta es, de ser recomendable esto, ¿cuál sería el marco normativo para poder aplicarlo? Si Mm, aplicar el mantenimiento del estado validado sería una Tania, medida para no, evaluar. no entiendo tu pregunta. Tal vez después me la puedas hacer y mandar, porque la verdad no entiendo tu pregunta. Sí, por favor, Tania, luego nos escribes. De Kimberly Armijo te dice, si los celulares están contaminados o infectados con virus, bacterias, y esto es posible comunicarnos con nuestros compañeros en el laboratorio mediante el teléfono celular, me refiero en el área de producción. Mm, Pasa que como con todo, tú tienes que aumentar la frecuencia de limpieza también en lo que son, más aún en lo que son los celulares. Entonces, hay laboratorios donde ingresan los corporativos al área de producción de los responsables de producción, por decir, para que se puedan comunicar. Pero tú tendrías que aumentar la frecuencia de limpieza, ¿no? Y obviamente no estar hablando dónde están fabricando, sino tendrás que salir, no sé, a un pasillo, a algún lado, y aumentar la frecuencia de tu corporativo o celular, como le llamas. Ujú. Lilian Roxana Nolvani te dice, en cuanto a las medidas de bioseguridad en las oficinas públicas y privadas, con respecto al uso del barbijo, ¿cuál cree usted que es el barbijo adecuado o correcto para el uso de los trabajadores? Si el quirúrgico o el N95 u otros. Te va a proteger, un quirúrgico te protege muy bien, siempre y cuando lo sepas usar, ¿no es cierto? Ya les he dicho con la recomendación de que el lado de color va para afuera. Un N95, pero que no tiene válvula, ese es también ideal. Los otros ya son más como para hospitales o como les decía, si tú te compras un N95 que tenga válvula, tú vas a estar muy bien protegida, pero las personas que están a tu alrededor van a estar respirando lo que tú estás botando. Entonces, esta es una enfermedad que creo que nos ha enseñado a cuidarnos entre todos. ¿Por qué? Porque si trabajamos dentro de un laboratorio y una persona se enferma, todos estamos en riesgo. Entonces, todos tenemos que cuidarnos entre todos. Te sirve perfectamente un quirúrgico y te sirve un N95 que no tenga válvula, te protegen muy bien. Gracias. Magali Zoraide te felicita, te dice felicidades doctora, muy linda la Gracias. exposición, gracias. Edwin Michelle también te dice muchas gracias, excelente presentación. Gracias. Betina pregunta, disculpe, bioseguridad en puntos de atención al público en farmacia, ¿cómo debería ser? Eh, Hay que diseñar porque, a ver, no sé de dónde eres tú, pero acá en Bolivia están poniendo las farmacias inclusive una línea para que no te acerques al mostrador. Hay algunas farmacias que están poniendo con plástico para que simplemente a partir de una ventanita te puedan dispensar.
Entonces, habría que ver la norma que nos está rigiendo en cuanto a farmacias. Tiene que haber algo que te diga cómo protegerte, ¿no es cierto? Porque a mí me ha pasado que, o sea, todos en algún momento nos olvidamos y queremos apoyarnos en el mostrador de la farmacia. Y eso ahora ya no está permitido. Además, al hacer la cola en la farmacia, obviamente tienes que respetar el distanciamiento social. Te prometo, ¿quién es? ¿Qué nombre es? Betina. Te prometo que lo voy a buscar a ver si hay alguna norma y si hay alguna norma la vamos a subir acá donde estamos subiendo los documentos. Gracias. Geraldine dice, si un producto se elabora hoy, ¿a los cuántos días se le realiza los datos de viscosidad, densidad, pH y otros? No, o sea, un producto tiene tres tipos de análisis, ¿no es cierto? Primero, la materia prima que tú vas a utilizar. Con materia prima me refiero al principio activo y a los excipientes. Cuando tu producto esté en proceso para tú dar al área de producción el ok de que continúen con el envasado, tú tienes que determinar pH, tú tienes que determinar viscosidad y recién, si todo te da bien, das el ok para que envasen. Una vez que esté envasado, en producto terminado, tú tienes que volver a determinar estas características físico-químicas para tú poder lanzar el producto al mercado. Adelaida te dice, muchas gracias, doctora. Crisle Alfaro dice, me bloquearon. No, no, Crisle, no bloqueamos a nadie. Lo que pasa es que a todos les quitamos el audio y el video durante la clase, pero para que hagan las preguntas por escrito, pero no se bloquea a nadie. María Nilce te dice, ¿cuál es la importancia y en qué consiste la estabilidad acelerada dentro de las BPMs? Estabilidad acelerada generalmente se utiliza para aquellos productos que son nuevos, es decir, que una compañía, una empresa farmacéutica los va a lanzar al mercado. Tú haces estabilidad acelerada para saber cómo se va a comportar tu producto. Por ejemplo, en Bolivia, según la normativa, nosotros somos zona 4B. Entonces, tú tienes que verificar que tanto en los lugares más fríos como los lugares más calientes, tu producto vaya a cumplir con la estabilidad antes de lanzarlo al mercado. Es un tema especial, es un tema también que da para una charla sobre lo que son estabilidades, no solo aceleradas, sino estabilidades ongoing. Hay varios tipos de estabilidades, ¿no? Jenny Espinosa te felicita, felicidades doctora, muy buena su Muchas exposición. gracias. Geraldine Guzmán te dice, ¿cuál es la función del encargado de control de calidad? El encargado de control de calidad o el jefe de control de calidad tiene una gran responsabilidad sobre sus hombros. Es por eso que esta persona es una de las 3 personas que está inscrita en AGEMED como que tiene la responsabilidad. ¿Por qué? Porque es la responsable de decir si el producto está bien fabricado, el producto tiene observaciones de calidad o el producto está rechazado. Es decir, es quien da el dictamen para que el producto pueda ser liberado. Es el que saca los certificados de control de calidad para que el producto diga que está saliendo con la calidad que dice que tiene que tener. Sonia Abreu te dice, ¿dónde queda el sistema de gestión de riesgos en las BPMs ante el COVID? Gestión de riesgos es ahora, a ver, en Bolivia nosotros estamos todavía con el informe 32. El informe 32 de la OMS no nos habla de gestión de riesgos. Nosotros tenemos como gestión de riesgos la norma ISO 31000, ¿no es cierto? Hay informes más adelantados, pero Bolivia todavía no estamos con eso, que sí nos habla de la gestión de riesgos. Muy interesante la pregunta, ¿por qué sí deberíamos nosotros adjuntar los riesgos que vamos a tener? O sea, hacer como una plantilla para verificar qué riesgos posibles podemos detectar nosotros con lo del COVID. Sin embargo, no se está trabajando con esto y el ente regulatorio que es AGEMED solamente nos da la norma 32, o sea, nos evalúa con la norma 32. Giovanna Macedo, ¿el personal cada cuánto debería realizar las pruebas de no ser asintomáticos? Uy, a ver, dice que esta enfermedad tiene una incubación de 14 días, ¿no es cierto? Entonces, yo he escuchado de laboratorios que están realizando la prueba a sus operarios cada semana.
pero también hay que verificar el costo que puede tener, ¿no es cierto? Hay que hacer una buena prueba porque no se olviden de los falsos negativos o falsos positivos. Entonces, no te puedo decir cada cuánto, porque esto tendría que tenerlo cada empresa en lo que es su protocolo de bioseguridad. Luis Fernando Cruz Peña te dice requisitos de máscara o cubrebocas que se debe aplicar o se puede optar por uno hecho artesanal. Así que pasa con los artesanales. Dependiendo, ¿no? Porque, a ver, ahora con esto han salido muchos que están haciendo los barbijos artesanales e inclusive te dicen que si tú los rocías con estos sprays como el Isoform o el Higienics, no tiene que traspasar. O sea, ellos te están vendiendo y te están diciendo que si no traspasa, tú rocías un barbijo y no traspasa, quiere decir que cubre la barrera protectora. Yo lo que recomendaría es que no utilicen este tipo de barbijos, o sea, muchísimo mejor son los quirúrgicos o los N95. Carolina Ivette Lazarte, ¿un protocolo de bioseguridad es igual que un procedimiento? No, un protocolo de bioseguridad tiene muchos más puntos a describirse. Un procedimiento es un poco más pequeño. Dentro de la pirámide de la documentación, un protocolo está más arriba que un procedimiento. Giovanna Laime, buenas noches. ¿Qué tipo de desinfectante sería el más adecuado para el área de producción? El más adecuado, lavandina, y el más barato, creo. Pero ojo, no vayan a mezclar la lavandina con nada más que agua. Hay mucha gente que o utiliza la lavandina pura, que esta puede corroer inclusive el metal, o la mezclan con lo que es detergente en polvo. Recuerden que pueden haber reacciones químicas y que nos pueden a nosotros mismos dañar inclusive hasta la vista, ¿no? Entonces, el agua con lavandina es lo mejor. Froilán Calle dice, ¿existe alguna norma para evaluar los riesgos? ¿Los riesgos se pueden eliminar? ¿Y cómo se tratan los riesgos residuales? La norma ahorita que tenemos es la ISO 31000, que está para evaluar los riesgos, donde se tiene que hacer una plantilla para ver cuáles riesgos posibles yo voy a tener, y de ahí hay una tabla donde yo voy a sacar mis riesgos mayores, mis riesgos menores. Es otro tema sumamente amplio y bonito. Sí. Blanca Castillo, ¿cada cuánto tiempo se puede cambiar el desinfectante para limpieza de las áreas productivas por la pandemia y ajustar el cronograma de limpieza? A ver, cuando solamente teníamos el problema de bacterias, hemos aprendido que las bacterias se acostumbran. Nosotros les ponemos, digamos, lavandina y después de un cierto tiempo no les hace nada. ¿Por qué? Porque se vuelven resistentes. Entonces, ¿qué es lo mejor? Lo mejor es cambiar cada semana con el tipo de desinfectante. Un desinfectante que yo puedo usar y que no me va a producir, digamos, daños como me produce el amonio cuaternario o un éter, un cloroformo, es el vinagre. El vinagre es un producto que me puede matar a lo que es el COVID, a lo que es el coronavirus, perdón, y que es fácil de utilizar. Gracias. Vani Arando, en la producción de material de bioseguridad artesanal, ¿cuáles serían los parámetros para hacer el control respecto y el manejo? Artesanal, es lo que estábamos hablando, ¿no? O sea, me imagino que se refiere a los barbijos que están haciendo con tela, galleta. El parámetro que yo he visto que ellos están poniendo es que si tú rocías el spray, no tiene que pasar por el otro lado. Pero como les digo, yo no estaría muy segura de utilizar ese tipo de barbijos. O sea, es mejor comprar un barbijo quirúrgico o comprar un barbijo KN95.